mi nombre es Berenice Casio Soler, soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche y hoy le voy a hablar acerca de un tema muy importante, acerca sobre los modelos de especiación. Muy bien, como pequeña introducción hay que hablar de qué son los modelos de especiación. Y estos en sí nos explican cómo se originan las nuevas especies a partir de un ancestro en común. Este proceso puede tener diferentes maneras de ocurrir, el cual depende de la ubicación geográfica, de los comportamientos reproductivos de las especies, de la adaptación o de los entornos a los que viven. Como primera parte tenemos que entender también que esto nos ayuda a comprender la biodiversidad que existe y la cual se mantiene a lo largo del tiempo entre las especies. Estos procesos evolutivos, los cuales varían según las circunstancias en las que viven los seres vivos. Muy bien, existen 4 tipos, el cuales son las alopátricas, las simpátricas, la parapátrica, la peripátrica. Y vamos a explicarlos de una manera muy corta que no se nos haga muy difícil de entender. La alopátrica es la primera, la cual son a lo que se refiere cuando las poblaciones se aíslan geográficamente. Esto ocurre igual cuando están viviendo en un lugar y entre esas surgen como ejemplos montañas o relieves marinos, el cual hace que se divida la población y las cuales al tener cierta distancia en la manera de su hábitat donde viven, cambian de una manera poco minuciosa, pero el cual hacen que la evolución de estas especies cambie. Con la peripátrica es cuando una población pequeña se aísla y está alejada de la población grande, la cual estas al separarse de la población pequeña pues cambian igual como que su genética, cambia su manera de vivir, se adaptan de una manera diferente y al resto. Bueno, continuamos hablando sobre el tipo de evolución parapátrica. Esta es la cual cuando las poblaciones se encuentran en áreas muy diferentes y existen diferentes condiciones ambientales las cuales hacen que pues, los seres vivos que se encuentran en esa área tengan como que dificultades para reproducirse, pero existe un porcentaje de la población que sí llega a hacerlo. Vamos con la simpátrica, la cual esta es el tipo de reproducción que se tienen de los animales o es el comportamiento que existen al momento de estar entre su dieta o la reproducción. En sí, la selectividad y la separación no es geográfica, sino es reproductiva o dieta. Y vamos a explicarlo de una manera más clara con este cuadro, la cual es el modelo, la descripción del modelo, las barreras que existen, la evolución y el intercambio que existe. Muy bien. Vamos primero con la alopátrica. Ya explicamos qué es la alopátrica, pero volvemos a hablarlo, que una pequeña descripción que lo dice es que una población se divide por una barrera geográfica. Ejemplo, las montañas, los ríos, aislando o separando los grupos. Las barreras que existen, pues ya lo explicamos, son las barreras geográficas, su tipo de evolución o los grupos que evolucionan independientemente son los debidos al aislamiento. Y la interacción o el cambio genético que existe es muy limitado o nulo, ya que las poblaciones no se cruzan como tal. La simpátrica. Vamos a hacer una pequeña descripción otra vez, es sobre las nuevas especies y estas surgen en una misma área geográfica debido a los cambios de comportamiento o preferencias de diferentes especies de animales. Las barreras que existen en estas no son geográficas, sino son reproductivas o del medio ambiente en el que se encuentren. La evolución que tienen es la divergencia que ocurre en la misma área por selección natural de las especies. Y las interacciones o el intercambio genético que hay es muy limitado, ya que algunos intercambios de los grupos evolucionan de una manera muy diferente al resto. La peripátrica. Muy bien, la peripátrica ocurre cuando una pequeña población se aísla del resto del grupo. Esta está fuera del rango principal y evoluciona de una manera muy rápida. Las barreras que existen
pues son geográficas, ya que es una zona periférica. La evolución que se tiene es una evolución muy rápida, ya que la población, al ser pequeña, hay más selectividad o más tipo de especificación al macho o la hembra. Y el intercambio genético que existe es muy limitado, ya que la pequeña población está aislada y tiene poco intercambio con la población principal. Y vamos con la parapátrica. Ahora sí, la parapátrica es dos poblaciones vecinas que evolucionan por diferentes cambios de clima o diferentes tipos ecológicos, pero están aún así en contacto, las cuales hacen que haya como que un cierto cambio en poco porcentaje genético. O sea, existe un cambio, sí existe intercambio, pero es una población muy nula, no nula, un porcentaje bajo. Muy bien. Las barreras que existen es el tipo de clima, el tipo de ambiente, son barreras ecológicas. En sí no pueden ser completamente geográficas, pero se explican que son ecológicas. La evolución que se tiene o las diferencias ecológicas impulsan a una divergencia sin una separación de un rango total. Y la interacción o intercambio genético que existe es un porcentaje bajo de intercambio genético. Es limitado por, pues ya lo hablamos y lo explicamos, por las diferencias ecológicas que hay. Okay. Ahora sí, hablemos sobre la variación intraespecífica. Esta es una explicación muy breve, muy entendible, el cual es de que existe una variación de morfología o una variación fisiológica dentro de un grupo o grupo de individuos de una misma especie. Tenemos muchos ejemplos, no simplemente las gallinas y los elotes. Tenemos también en los perros, cuando hay como que variación de color, no simplemente siguen un patrón, sino que varían el color de la especie. Volvemos otra vez al ejemplo de las gallinas. Hay muchísimos tipos de gallinas, cambio que tienen diferencias morfológicas y fisiológicas. Ahora hablaremos acerca del aislamiento reproductivo. Estos son como que ciertos mecanismos que impiden que se mantenga el intercambio genético o la descendencia fértil. Existen dos tipos, los cuales son el precigoto y el postcigoto. El precigoto es cuando es imposible que se forme el cigoto, o sea, para formar el ser vivo. Existen muchas razones, ya que son los geográficos, estacionales, comportamiento y el mecanismo. Su nombre es muy fácil de explicarlo: el geográfico, el estacional, el comportamiento y el mecanismo. Muy bien. El geográfico es cuando se habla de la zona en la cual se vive los diferentes tipos de seres vivos. Hacen que cuando están, no sé, en un lugar no puedan reproducirse de manera correcta, adecuada, o la variación del clima, diferentes maneras que influyen ahí. En la estacional es cuando hay cierto tipo de estación específica en el cual los animales llegan a reproducirse, hacen que entren en calor, y estos, al tener la necesidad de reproducirse, influye igual el espacio geográfico. Puede ser que durante una cierta temporada un grupo de machos quiera reproducirse y las hembras todavía no se encuentren en su grupo estacional para la reproducción, y es como que la diferente variación que existe y hace que pues prácticamente no se pueda ejecutar la reproducción sexual en los animales. El comportamiento, cambia mucho igual el comportamiento de cierta preferencia de los machos o de las hembras al momento de elegir o de aparearse. El posigótico, existen sí un encuentro sexual, pero este no es favorable, ya que hay muchas incompatibilidades en el cruce de los gametos al momento de reproducirse. No consiguen formar en sí como un cigoto, y ese es un híbrido el cual puede o si nace
no puede tener descendencia o puede que sea estéril en una manera de explicación de que no pueda reproducirse. Existe un ejemplo en el cual lo podemos ver continuamente en muchos lados y creo que la mayoría de personas podemos hablar de este tema, y es cuando el caballo y el burro se reproducen. Estos forman un híbrido, el cual hace que sea muy fuerte para el trabajo, pero al momento de reproducirse, este no tiene la capacidad de reproducirse, es mulo, el cual viene siendo la mula. Muy bien. ¿Qué importancia tiene la variación intraespecífica? Muy bien. Este tiene una variación o tiene una importancia, primero que nada hay que entender que hay muchas diferencias, tanto genéticas como fenotípicas, las cuales esta puede ser la base de la formación para las nuevas especies que hay y el aislamiento reproductivo. Muy bien, en resumen tenemos que la variación intraespecífica es el aislamiento reproductivo y los modelos de expresión, los cuales nos ayudan a entender con muchísima mayor claridad la manera en la que se forman nuevas especies. Y la importancia de esto es lo que nos ayuda mucho a entender el conocimiento de la reproducción y de las generaciones a base de los ancestros. Y agradezco muchísimo la atención prestada y muchísimas gracias.